El viento soplaba frío sobre la plaza principal. La madrugada en el pueblo estaba llena de sombras largas. Cerca de la enorme puerta de madera de la parroquia de Santa Clara, un viejo banco de cantera servía como cama. Allí dormía don Aurelio. Tenía 78 años y el rostro marcado profundamente por el sol de México. Vivía en la calle. Su única protección era un zarape gastado que ya no detenía el viento helado. Había perdido a su esposa, doña Carmen, hacía más de 15 años. Desde ese triste día, la vida se le fue apagando poco a poco. Se quedó sin hogar, sin familia y sin dinero. Pero no se quejaba. Aceptaba su destino con un silencio humilde. Cada noche, acomodaba sus huesos cansados en la piedra dura, cerraba los ojos y recordaba el olor a café de olla que su esposa preparaba en las mañanas. Esos recuerdos le daban la fuerza necesaria para soportar el fuerte dolor en las rodillas. A veces tosía secamente. El eco de su tos se perdía en la inmensidad de la plaza vacía. Nadie lo escuchaba. Era invisible para la mayoría de los vecinos. Sin embargo, no sentía ningún rencor. En su corazón solo había una profunda resignación. Dormía tranquilo bajo la mirada de piedra de los santos de la fachada. Antes de que saliera el sol, Aurelio ya estaba de pie. El frío de la mañana le calaba los huesos. Se frotaba las manos ásperas para entrar en calor. Con mucho cuidado, doblaba su zarape y lo escondía detrás de un pilar grueso. A lo lejos, empezaba a oler a maíz tostado y a leña. Era la hora de empezar su rutina diaria. Tomaba una vieja escoba de varas que había armado él mismo con ramas secas. Empezaba a barrer la entrada del gran templo colonial. El roce de las varas contra la piedra sonaba como un rezo suave. Nadie le pagaba un solo peso por hacerlo. Tampoco lo hacía para que lo vieran. Limpiaba la suciedad de la iglesia por puro amor y devoción. Recogía cada hoja seca que caía de los árboles de la plaza. Quitaba el polvo acumulado en los amplios escalones de la entrada. Quería que la casa de Dios estuviera completamente digna para la primera misa del día. Los primeros feligreses comenzaban a llegar muy abrigados. Muy pocos le daban los buenos días. Algunos incluso apartaban la mirada, incómodos por sus zapatos rotos. Él no se molestaba. Se quitaba su sombrero de paja gastado e inclinaba la cabeza. «Buenos días le dé Dios», decía con voz muy suave. La mañana avanzaba lenta. El sol calentaba por fin las piedras de la plaza de Santa Clara. Aurelio se sentaba en su banco a descansar. Sus ropas estaban remendadas con hilos de diferentes colores. Los pantalones de manta le quedaban grandes en su cuerpo delgado. A pesar de su extrema pobreza, mantenía la cabeza en alto. Nunca pedía limosna. Prefería ganarse el respeto del pueblo haciendo pequeños mandados. Ayudaba a la señora de los tamales a cargar sus ollas pesadas. Cuidaba los carritos de dulces cuando los dueños iban a comer. A cambio, recibía a veces unas monedas sueltas. Otras veces solo le daban las gracias. Cuando el estómago le gruñía de hambre, miraba hacia el campanario alto. Las campanas marcaban las horas lentas de su soledad. Extrañaba el calor de un hogar verdadero. Veía a las familias caminar juntas después de misa. Un nudo doloroso le apretaba la garganta al ver a los niños correr felices. Pero encontraba consuelo en la iglesia. Su fe era inquebrantable, más fuerte que los muros de piedra de la parroquia. Creía firmemente que Dios lo cuidaba desde arriba. Esa fe absoluta era su verdadero refugio. A la hora de la comida el hambre se volvía una punzada dolorosa. Con las pocas monedas que había ganado, caminaba despacio hacia la panadería de la esquina. Compraba un par de bolillos duros del día anterior. Eran baratos y llenaban el estómago engañando el hambre. Regresaba a la plaza arrastrando los pies cansados. Se sentaba en su banco de siempre para comer. Partía el pan con sus manos temblorosas y sucias. El olor a levadura le recordaba tiempos mejores.
Una tarde, mientras daba el primer bocado, vio acercarse a un hombre joven. Tenía la ropa cubierta de tierra y la mirada perdida. El muchacho miraba el pan de Aurelio con desesperación evidente. El anciano se detuvo. No lo pensó ni dos veces. ¿Tienes hambre, mijo?, le preguntó con voz ronca. El joven asintió, sin atreverse a hablar por vergüenza. Aurelio partió su único bolillo justo a la mitad. Le extendió el pedazo más grande. «Ándale, come. Dios nunca nos deja solos», le dijo con una sonrisa cálida. El muchacho tomó el pan rápidamente y empezó a masticar con prisa. Compartir su comida significaba que Aurelio pasaría la tarde con el estómago vacío, pero no le importaba en absoluto. Sentía una paz inmensa al ayudar a otro. El día terminaba lentamente. El cielo de México se pintaba de naranja y un morado oscuro. El viento frío regresaba a soplar con fuerza entre los árboles de la plaza. Aurelio volvía arrastrándose a su banco de piedra. Sacaba su viejo zarape de su escondite secreto. Las enormes puertas de madera de Santa Clara se cerraban con un fuerte sonido de candados y cadenas. Él se quedaba afuera, en el hielo de la noche. Un perro callejero, muy flaco, se acercó temblando y se echó cerca de sus pies, buscando algo de calor. Aurelio se agachó con dolor y lo acarició con ternura. «Aquí estamos bien, perrito. Pasaremos la noche», susurró. Se arropó lo mejor que pudo contra la pared. Juntó las manos callosas cerca de su pecho. Empezó a rezar en voz muy baja, agradeciendo por el día. No pedía riquezas ni comodidad, solo daba las gracias por estar vivo y poder servir. En la oscuridad total, la figura del anciano casi se perdía contra la pared de piedra. Era solo un vagabundo invisible para el mundo, pero en su pecho guardaba el corazón más puro del pueblo entero. Un corazón que amaba sin esperar absolutamente nada a cambio. Lo que no sabía era que su humilde y tranquila vida estaba a punto de cambiar. Un nuevo sacerdote estaba por llegar a la parroquia, trayendo consigo la peor de las tormentas. La tranquilidad del pueblo se rompió una mañana de domingo con la llegada del nuevo párroco. El padre Ramiro descendió de un coche negro y brillante frente a la iglesia de Santa Clara. Era un hombre alto, de postura rígida y mirada sumamente fría. Sus zapatos de cuero negro estaban tan limpios que reflejaban la luz del sol. Desde el primer instante dejó claro que las cosas iban a cambiar. No saludó a las señoras que vendían atole en la banqueta. Ignoró las sonrisas tímidas de los niños que jugaban cerca de la fuente de piedra. Su única obsesión era la imagen y el prestigio de su nueva parroquia. Caminaba por los pasillos del templo, revisando cada detalle con el ceño fruncido. Mandó limpiar los candelabros de plata hasta dejarlos deslumbrantes. Ordenó cambiar las flores marchitas por arreglos costosos y ostentosos. Quería una iglesia perfecta, impecable, de revista. Para él, la fe se medía en la limpieza de los pisos y el brillo de los altares. No había espacio en su mente para la compasión hacia los más necesitados. La religión era una cuestión de orden y buenas apariencias. Las viejas bancas de madera crujían bajo el peso de su orgullo desmedido. El olor a incienso fino reemplazó el aroma a cera derretida de las veladoras populares. Todo debía lucir impecable para los feligreses más ricos del pueblo. La verdadera caridad no estaba en sus planes. El padre Ramiro solo veía lo superficial. Su corazón estaba tan frío como los gruesos muros del campanario, y muy pronto esa frialdad chocaría de frente con la humilde presencia de don Aurelio. No pasó mucho tiempo antes de que el sacerdote notara la presencia del anciano. Una mañana, desde la ventana de la casa parroquial, vio a don Aurelio durmiendo en el banco de piedra. El padre Ramiro arrugó la nariz con profundo desagrado. Para él, ese bulto cubierto con un zarape viejo era una mancha horrible en su iglesia perfecta. Sentía que la pobreza del anciano alejaba a las familias de buena posición. Le molestaba profundamente verlo barrer la entrada con esa escoba de ramas secas.
No veía el acto de amor puro ni la devoción en las manos temblorosas del viejo. Solo veía basura, suciedad y miseria. «Da un pésimo aspecto», repetía el cura caminando de un lado a otro en su oficina. No le importaba que el anciano llevara años cuidando el lugar. Tampoco le interesaba saber si tenía frío o si había comido algo ese día. La empatía no existía en el vocabulario del nuevo párroco. Quería borrar cualquier rastro de dolor social de su puerta. La iglesia debía ser un lugar de belleza, no un refugio para mendigos sucios. Cada vez que pasaba cerca de Aurelio, Ramiro apretaba el paso y apartaba la mirada. El contraste entre la sotana impecable del cura y los pantalones remendados del viejo era brutal. Dos mundos totalmente opuestos habitaban el mismo espacio sagrado, pero el orgullo siempre busca aplastar a la humildad. La tensión crecía en silencio cada madrugada. El padre Ramiro ya había tomado una decisión firme y cruel. Iba a limpiar la entrada de su parroquia, costara lo que costara. La mañana de la tragedia comenzó como cualquier otra en la plaza del pueblo. El olor a tamales calientes y achampurrado flotaba en el aire frío. Las palomas revoloteaban buscando migajas sueltas cerca de los escalones de cantera. Don Aurelio estaba barriendo pacíficamente la entrada de Santa Clara. Sus movimientos eran lentos y rítmicos, acompañados por su respiración cansada. La plaza empezaba a llenarse de gente que iba a la primera misa. Señoras con velos oscuros, hombres con sombreros en mano y niños adormilados caminaban hacia la puerta. Nadie imaginaba la tormenta que estaba a punto de desatarse. De repente, la pesada puerta de madera se abrió de golpe con un estruendo violento. El padre Ramiro salió a grandes zancadas con el rostro rojo de furia contenida. Sus pasos resonaron fuertemente sobre las piedras limpias. Caminó directo hacia donde estaba el anciano. La gente se detuvo en seco, asustada por la actitud agresiva del sacerdote. El silencio cayó pesadamente sobre la plaza entera. Hasta el canto de los pájaros pareció detenerse en ese instante. Don Aurelio levantó la vista sorprendido. Sostuvo su vieja escoba de ramas contra su pecho flaco, como si fuera un escudo inútil. «Buenos días, padre», saludó el viejo con voz temblorosa, intentando sonreír con respeto. Pero el cura no respondió al saludo. Sus ojos estaban llenos de un desprecio absoluto y cortante. El momento se congeló en el tiempo frente a todos los presentes. «Ya basta de esta basura en mi puerta», gritó el padre Ramiro con una voz que hizo eco. Arrancó la escoba de las manos de Aurelio y la partió por la mitad contra su rodilla. El sonido seco de la madera rota asustó a los niños presentes. El cura se acercó al banco de piedra. Tomó el zarape viejo, la pequeña bolsita con las pertenencias del anciano y su botellita de agua. Con un gesto lleno de asco arrojó todo a la calle de tierra fuera del atrio. «Lárguese de aquí, no quiero volver a verlo durmiendo como un perro en mi iglesia», le gritó en la cara. Don Aurelio retrocedió un paso, asustado y con los ojos llenos de lágrimas. «Pero padre, yo solo limpio la casa del Señor», susurró el anciano con la voz quebrada. «Usted ensucia la casa de Dios con su miseria. Váyase y no regrese nunca», sentenció el sacerdote con crueldad. Las palabras cortaron el aire frío, como cuchillos afilados. El anciano sintió un dolor inmenso en el pecho, mucho más fuerte que el frío del invierno. Su único refugio en el mundo le estaba cerrando las puertas en la cara. Fue una humillación pública y devastadora. El padre Ramiro se sacudió las manos como si se hubiera manchado de polvo. Se dio la vuelta con orgullo, levantó la barbilla y volvió a entrar al templo con pasos firmes. La pesada puerta se cerró detrás de él con un golpe sordo y definitivo. El mensaje era claro y brutal. No había lugar para los pobres en esa nueva parroquia. Don Aurelio se quedó paralizado en medio del atrio vacío. Las lágrimas resbalaban lentamente por sus mejillas arrugadas y caían al suelo de cantera.
Sentía una vergüenza profunda quemándole el alma entera. Caminó a paso lento hacia la calle de tierra para recoger sus pocas cosas. Se agachó con mucho dolor en sus rodillas enfermas. Tomó su zarape lleno de polvo y abrazó su pequeña bolsita contra el pecho. La multitud de feligreses observaba la escena en un silencio cobarde. Algunas señoras bajaron la cabeza, sintiendo lástima, pero nadie se atrevió a decir una sola palabra. Nadie levantó la voz para defender al viejo que tantas veces les había sonreído. El miedo al nuevo párroco fue más fuerte que la compasión cristiana. Aurelio se limpió los ojos con la manga gastada de su camisa vieja. No miró a nadie. No quería que sintieran lástima por él. Se echó su cobija al hombro y dio la espalda a la iglesia de Santa Clara. Por primera vez en muchos años, no sabía a dónde ir. Caminó despacio hacia las calles más lejanas y oscuras del pueblo. Cada paso le pesaba como si llevara una montaña de tristeza a cuestas. El viejo banco de piedra se quedó vacío, frío y desolado. La plaza había perdido a su ángel guardián más humilde. Mientras el anciano desaparecía a lo lejos, el cielo gris comenzaba a nublarse densamente. Una tristeza pesada se instaló en el corazón del pueblo, anunciando que la justicia divina no tardaría en llegar. El murmullo de la gente asustada llenaba la plaza de Santa Clara. Todos miraban a don Aurelio alejarse con la cabeza baja. La humillación todavía flotaba espesa en el aire frío de la mañana. Pero entre la multitud paralizada, alguien no miraba con lástima. Era un hombre sencillo, de piel tostada por el sol y barba corta. Llevaba una camisa de manta blanca, pantalón gastado y guaraches cubiertos del polvo del camino. Nadie lo conocía en el pueblo. No llamaba la atención de los ni de las señoras persignadas. Estaba parado en silencio cerca de la fuente de cantera seca. Sus ojos oscuros y profundos observaban cada movimiento del viejo. Había visto la furia del padre Ramiro. Había escuchado el sonido cruento de la escoba rompiéndose. Y sin embargo, su rostro mantenía una paz absoluta. No juzgaba a la multitud cobarde ni gritaba de rabia. Simplemente esperaba el momento exacto. Era Jesús, caminando entre los olvidados de la tierra. Pero nadie allí tenía los ojos abiertos para reconocerlo. La gente pasaba por su lado esquivándolo, confundiéndolo con un campesino más que bajaba de la sierra. Su presencia era tan natural como el viento de la calle. Don Aurelio caminaba a paso lento por la calle de tierra empedrada. Sus rodillas temblaban por el esfuerzo y la pena. De pronto, un mareo lo obligó a detenerse cerca de una barda de adobe. Su botellita de agua resbaló de sus manos y rodó por el suelo sucio. El anciano soltó un suspiro de derrota total. Intentó agacharse, pero el dolor en la espalda se lo impidió. Entonces, unas manos firmes y cálidas se adelantaron a recoger el envase. Era el forastero silencioso de la plaza. Se agachó frente a Aurelio con una agilidad suave. Recogió la botella cubierta de tierra y la limpió con la manga de su propia camisa. Luego, tomó el zarape polvoriento que colgaba del hombro del viejo. Lo acomodó con cuidado para que no se cayera al caminar. Sus manos eran ásperas, llenas de callosidades, como las de un carpintero que trabaja la madera a diario. Al sentir su toque, Aurelio sintió un calor extraño que le recorrió el pecho. El frío helado de la mañana pareció desaparecer por un instante mágico. El olor a tierra mojada y a madera limpia envolvió al anciano en un abrazo invisible. El forastero se puso de pie y miró directamente a los ojos cansados del viejo. Su mirada no tenía ni una gota de lástima ofendida, solo reflejaba una comprensión infinita. Le entregó la botella de agua despacio. «¿Estás bien, abuelo?», le preguntó con una voz grave y serena, muy familiar. Aurelio asintió lentamente, tragando el nudo que le ahogaba la garganta. «Sí, mijo, solo estoy un poco cansado», respondió intentando forzar una sonrisa rota. El hombre de los guaraches gastados señaló con la cabeza hacia atrás, hacia la gran iglesia. «Vi lo que pasó ahí en la puerta», dijo con calma.
Ese cura te trató muy mal frente a todos, te humilló sin ninguna razón justa. Aurelio bajó la mirada hacia sus zapatos deformados. Es el nuevo padre. A él le gustan las cosas limpias, bonitas. Yo solo soy un viejo estorbo, murmuró con enorme tristeza. El forastero se acercó un paso más. ¿Y por qué sigues barriendo esas piedras?, preguntó directo al corazón. ¿Por qué cuidas una casa donde te desprecian y te echan a la calle de esa manera? La pregunta quedó flotando en el aire pesado. Era la duda perfecta. Don Aurelio levantó el rostro de golpe. Una luz de firmeza brilló en sus pupilas opacas. Apretó su zarape contra el pecho, con fuerza renovada. «Yo no limpio por el padre Ramiro, muchacho», respondió con la voz clara y sin temblores. «Los curas van y vienen. Algunos son buenos, otros andan perdidos en su propio orgullo». Señaló con su dedo torcido hacia el campanario alto de Santa Clara. «Yo limpio esa puerta para Dios. Esa es su casa. Y a Dios no le importa si mis pantalones están rotos o si huelo a calle. Él me conoce el corazón entero». El anciano respiró hondo, sacando el aire frío de los pulmones. «Si me echan 1000 veces de esa puerta, 1000 veces lo voy a perdonar, porque el amor que yo le tengo al patrón de allá arriba no depende de los insultos de los hombres». El forastero lo escuchó sin interrumpir un solo segundo. Cuando Aurelio terminó de hablar, una sonrisa purísima iluminó el rostro del hombre. Era la sonrisa de quien acaba de encontrar un tesoro incalculable escondido en la basura. Un gesto de orgullo puro ante la fe inquebrantable de ese viejo vagabundo. El hombre levantó su mano derecha con suavidad. La posó sobre el hombro encorvado de don Aurelio. El peso de esa mano se sintió ligero como el abrazo apretado de un padre amoroso. «Tienes mucha razón, Aurelio. La verdadera casa de Dios no está hecha de piedra fría, sino de corazones como el tuyo», pronunció el forastero con lentitud. Las palabras resonaron en la mente del anciano como un eco eterno. ¿Cómo sabía su nombre? Aurelio parpadeó, confundido. Quiso preguntar de dónde lo conocía. Quiso agradecerle por levantar su botella del polvo, pero un ruido fuerte de truenos retumbó en el cielo gris oscuro. El anciano volteó instintivamente hacia las nubes pesadas que cubrían el sol. Cuando volvió a mirar hacia el frente, la calle de adobe estaba completamente vacía. El hombre de la camisa de manta había desaparecido sin hacer ruido, como si se hubiera disuelto en el viento. Don Aurelio se frotó los ojos, sintiendo una paz profunda que no cabía en su pecho. El miedo y la tristeza de la humillación se habían esfumado por completo. Apretó su bolsita de cosas y siguió su camino con paso firme. A lo lejos, el cielo seguía rugiendo con rabia, anunciando la peor tormenta que el pueblo había visto en años. La noche cayó sobre el pueblo como un manto pesado de asfalto. El viento aulló entre los callejones con una furia descontrolada. De pronto, el cielo negro se rompió en pedazos con un trueno ensordecedor. Comenzó a llover de una forma brutal y despiadada. Las gotas caían gruesas, golpeando los tejados de lámina con un ruido atronador. El olor a tierra mojada pronto se convirtió en un fuerte hedor a lodo espeso. En menos de una hora, las calles de adoquín se transformaron en ríos salvajes de agua oscura. La tormenta no daba tregua alguna. Los faroles amarillos parpadeaban débilmente hasta apagarse por completo, sumiendo al pueblo en la oscuridad absoluta. El frío calaba hasta el tuétano de los huesos. Las ventanas temblaban amenazando con romperse bajo la presión del viento. El invierno había desatado su rabia contenida. En las casas, las familias encendían veladoras a la Virgen, rezando en voz muy baja. El miedo era palpable en el aire helado. La naturaleza reclamaba su espacio con una violencia imparable. El aguacero arrastraba basura, ramas rotas y piedras sueltas por las pendientes empinadas. Nadie estaba a salvo en las calles, y el epicentro del desastre inminente era la plaza principal. El nivel del agua subió rápidamente cerca de la parroquia de Santa Clara. El antiguo sistema de drenaje colonial
colapsó por completo ante el diluvio. La plaza se convirtió rápidamente en una trampa mortal y oscura. Varias personas que salían tarde de sus trabajos quedaron atrapadas bajo los portales de los comercios. El pánico se apoderó de todos los presentes. Madres desesperadas abrazaban a sus hijos pequeños contra el pecho. El agua helada les llegaba ya hasta las rodillas y seguía subiendo. Las gruesas puertas de madera de la iglesia estaban completamente cerradas bajo llave. El padre, Ramiro, se había encerrado temprano en la comodidad de su casa parroquial, a salvo del desastre. Afuera, la gente gritaba pidiendo ayuda con desesperación, pero el ruido ensordecedor del viento ahogaba sus voces. El lodo negro amenazaba con inundar el atrio y destruir los escalones sagrados. Los relámpagos iluminaban los rostros aterrorizados por fracciones de segundo. La corriente arrastraba pesadas macetas de barro como si fueran simples juguetes de papel. El desespero era total y paralizante. No había salida fácil a la vista. La fuerte lluvia cortaba la visión y dificultaba la respiración. Estaban solos frente a la furia ciega del agua. Lejos de allí, refugiado bajo un pequeño techo de lámina oxidada, estaba don Aurelio. Temblaba incontrolablemente abrazado a su zarape mojado. El frío le cortaba los pulmones con cada respiración forzada. Sin embargo, no pensaba en su propio sufrimiento físico. Escuchaba a lo lejos el rugido brutal del agua bajando hacia la plaza. Su corazón se encogió de angustia repentina al imaginar el desastre. Conocía perfectamente cada desnivel peligroso de esas calles empedradas. Sabía que la iglesia y las personas a su alrededor corrían un peligro enorme e inminente. La memoria fresca de la humillación de esa misma mañana pasó por su mente un segundo. Recordó la mirada de asco del cura, los gritos públicos y su vieja escoba rota. Pero el rencor oscuro no tenía espacio en su alma inmensa. Cerró los ojos arrugados y se persignó con su mano, temblorosa. Se puso de pie con una agilidad que no correspondía en absoluto a sus 78 años. Dejó caer su única cobija al suelo empapado. No lo dudó ni un solo instante. Salió corriendo de su pobre refugio, directo hacia el corazón destructivo de la tormenta. La lluvia golpeaba su rostro como latigazos de hielo, pero él jamás se detuvo. Aurelio avanzó luchando con todas sus escasas fuerzas contra la fuerte corriente turbia. Sus viejos zapatos deformados resbalaban constantemente sobre las piedras mojadas. Cayó al suelo 2 veces, rasgándose las rodillas contra el adoquín, pero se levantó de inmediato. Su ropa empapada pesaba como si estuviera hecha de plomo macizo. Cuando logró llegar a la plaza, la escena era desgarradora. El agua fangosa golpeaba violentamente los escalones de cantera de Santa Clara. La gente atrapada en los portales lloraba sin saber hacia dónde correr. Aurelio no perdió tiempo valioso lamentándose por el miedo. Se metió al agua helada y sucia hasta la cintura sin pensarlo. Caminó con tremenda dificultad hacia las grandes coladeras principales de la plaza, totalmente tapadas por ramas gruesas y basura. Empezó a quitar los enormes escombros con sus propias manos desnudas. Sus nudillos se llenaron de rasguños profundos y sangrantes. Retiró troncos pesados, plásticos y lodo denso y asfixiante. El frío le entumecía los brazos enteros hasta perder la sensibilidad. Sentía pinchazos de dolor insoportable en el centro del pecho, pero seguía cavando en el agua negra con una desesperación nacida del amor puro. El nivel del agua comenzó a bajar lentamente gracias a su enorme y doloroso esfuerzo, pero el peligro mortal aún no terminaba. Una señora con su pequeño hijo resbaló de pronto al intentar cruzar hacia un portal seguro. La corriente violenta los arrastró peligrosamente cerca de los afilados escalones de la iglesia. Aurelio corrió tropezando torpemente entre el agua revuelta y se interpuso en su camino. Usó su propio cuerpo flaco y frágil como una firme barrera humana contra la fuerza brutal del agua.
Abrazó fuertemente a la mujer y cargó al niño asustado con sus brazos débiles y temblorosos. Sus viejos músculos quemaban por el esfuerzo extremo al límite de sus fuerzas. Logró empujarlos a rastras hasta la parte más alta del atrio, a salvo del torrente oscuro. Se quedó allí, parado firmemente frente a la misma puerta de donde había sido expulsado a gritos horas antes. Actuaba estoicamente como el escudo protector de un lugar que lo había rechazado con asco. Protegía la casa de Dios y a su gente con su propia vida. Estaba completamente agotado, empapado y cubierto de lodo hasta el rostro. Sus rodillas finalmente cedieron por el cansancio acumulado. Cayó sobre la cantera mojada, respirando con muchísima dificultad. La tormenta comenzó a ceder justo cuando el cielo gris anunciaba el amanecer. La lluvia fuerte se convirtió en una llovizna fina y helada. La plaza de Santa Clara era un desastre de ramas rotas y charcos de lodo espeso. Las grandes puertas de la iglesia finalmente crujieron al abrirse desde adentro. El padre Ramiro salió al atrio bien abrigado con un elegante saco de lana negra. Su rostro reflejó espanto al ver la suciedad impregnada en la cantera sagrada de su parroquia. No le importó ver a las familias temblando de frío en las esquinas. Sus ojos buscaron ansiosamente el estado de sus preciadas macetas y escalones. Fue entonces cuando su mirada se clavó en una figura patética tirada en el suelo. Era don Aurelio. El anciano estaba exhausto, tosiendo débilmente y cubierto de barro oscuro de pies a cabeza. Respiraba con dificultad, recargado justo en la puerta principal que acababa de salvar. La sangre de sus manos raspadas manchaba la piedra húmeda. En lugar de sentir un mínimo de compasión o gratitud, el rostro del sacerdote se deformó de pura rabia. Su orgullo herido cegó por completo cualquier rastro de piedad en su alma. No podía tolerar la desobediencia. El padre Ramiro bajó los escalones con pasos pesados y furiosos. Sus zapatos finos chapotearon en el agua sucia sin importarle. Ignoró por completo a la mujer y al niño aterrorizado que el anciano acababa de rescatar de la corriente. Se paró frente a don Aurelio como un juez implacable y cruel. «Te dije claramente que no volvieras a pisar esta iglesia», le gritó a todo pulmón. Su voz aguda y cargada de odio rompió el silencio de la llovizna. Aurelio intentó levantar la cabeza pesada para explicarse. Quería decirle que solo había ayudado a destapar las coladeras, pero el cansancio le cerró la garganta. Solo logró emitir un gemido ahogado por el frío intenso. El cura no esperó ninguna respuesta. Se agachó, agarró al viejo por el cuello de su camisa empapada y tiró de él con violencia. «Estás manchando mi entrada otra vez, viejo vagabundo asqueroso». Con un empujón fuerte y despiadado, arrojó al anciano hacia atrás. Aurelio perdió el poco equilibrio que le quedaba y cayó de espaldas. Su cuerpo frágil golpeó ruidosamente contra un charco de lodo profundo. La gente a su alrededor jadeó de puro horror, pero el miedo los mantuvo congelados. El sacerdote se irguió, respirando agitado y mirándolo con profundo asco. Pero antes de que pudiera pronunciar otro insulto hiriente, una mano se cerró sobre su hombro. El agarre no fue violento, pero tenía una fuerza absolutamente inamovible. El padre Ramiro se giró bruscamente, listo para reprender al atrevido feligrés. Sus palabras de enojo murieron repentinamente en sus labios. Frente a él estaba el forastero silencioso de la camisa de manta blanca y guaraches gastados. Nadie había visto de dónde salió en medio de la plaza inundada. Los ojos oscuros del hombre clavaron su mirada directo en el alma del sacerdote. Había en ellos una autoridad abrumadora y un fuego sereno que quemaba las mentiras. El aire frío a su alrededor pareció detenerse por completo. «Suelta tu soberbia», ordenó el forastero con una voz grave y perfectamente tranquila. No gritó, pero sus palabras resonaron en el pecho de todos los presentes. Era el mismo tono del trueno que había sacudido al pueblo entero en la madrugada.
El padre Ramiro sintió un escalofrío helado que le paralizó la espina dorsal. Por primera vez en su vida sintió un miedo verdadero y reverencial. El forastero dio un paso al frente, interponiéndose entre el cura altanero y el anciano caído en el lodo. Miró al padre Ramiro con una mezcla de tristeza infinita y severidad absoluta. La casa de Dios jamás puede rechazar a los humildes y quebrantados, sentenció el hombre sencillo. Señaló con su mano curtida las grandes puertas de madera tallada. Has adornado tus altares con mucho oro brillante, sacerdote, pero tienes el alma cubierta de lodo espeso y de orgullo ciego. El párroco intentó articular una defensa, exigir respeto a su investidura, pero la voz no le salió. El forastero se agachó con una ternura indescriptible frente a don Aurelio. Lo tomó de los brazos y lo ayudó a ponerse de pie con enorme delicadeza. Limpió una mancha de barro del rostro arrugado del viejo, usando su propia manga limpia. Luego, volvió a clavar su mirada profunda en los ojos asustados del cura. Aquel que expulsa a un necesitado de la puerta del templo, también expulsa la misericordia divina de su propio corazón. Cada sílaba fue un golpe de martillo directo a la conciencia del párroco. Las palabras del misterioso hombre quedaron flotando en el frío aire de la mañana. No hubo necesidad de gritos, ni de amenazas vacías. Su veredicto destruyó en segundos la ilusión de grandeza del sacerdote. El padre Ramiro bajó la mirada hacia sus zapatos, ahora manchados de lodo callejero. Luego miró las manos sangrantes y temblorosas de don Aurelio. Por primera vez, una grieta enorme y dolorosa apareció en su armadura de perfección. Sintió un vacío repentino y aterrorizante en el centro del pecho. El silencio en la plaza inundada era absoluto y pesado. Ni siquiera el niño rescatado se atrevía a llorar. El forastero se mantenía firme junto al anciano, sosteniendo su peso debilitado. Parecía un simple campesino, pero irradiaba una majestad que ningún cáliz de oro podría igualar jamás. La tensión había alcanzado su punto más alto e insoportable. La verdad desnuda había hablado frente a todo el pueblo. La hipocresía quedaba expuesta bajo la luz pálida del amanecer gris, y esa verdad exigía ahora una respuesta clara de los cobardes que callaban y del hombre que juzgaba. El silencio en la plaza era tan profundo que solo se escuchaba el goteo de la lluvia cayendo de los tejados. Las palabras del forastero habían calado hondo en el corazón de los presentes. La vergüenza comenzó a pesar mucho más que el miedo. De repente, la mujer que Aurelio había rescatado del agua dio un paso firme al frente. Abrazaba a su hijo pequeño contra su pecho mojado. Tenía los ojos rojos por el llanto y el frío intenso. «El padre miente», dijo con voz temblorosa, pero cargada de valor. «Este anciano no es ninguna basura». La mujer miró al sacerdote a los ojos por primera vez sin bajar la cabeza. «Hace unos meses mi esposo perdió el trabajo y no teníamos qué comer. Nadie en este pueblo nos dio ni un vaso de agua. Él se acercó a mi ventana una noche oscura. Nos dejó 2 bolillos duros y una bolsita con frijoles. Era todo lo que tenía para cenar. Mis hijos comieron gracias a su inmensa bondad, mientras él pasaba hambre en la calle fría. Él es más santo que muchos que se sientan en las primeras bancas de su misa». El murmullo de asombro comenzó a crecer entre la multitud empapada. El valor de la madre contagió rápidamente a los demás feligreses. Un muchacho joven, con ropa de trabajo manchada de yeso viejo, se abrió paso entre la gente. Era el mismo joven al que Aurelio le había compartido su pan en la banqueta. Se quitó su gorra mojada en señal de profundo respeto hacia el viejo. «Es la pura verdad», gritó el muchacho con la voz quebrada por la emoción contenida. «Yo llegué a este pueblo buscando trabajo perdido y sin un solo centavo en la bolsa. Me senté afuera de la panadería, desesperado y muerto de hambre. Usted pasó por ahí, padre Ramiro, y ni siquiera me volteó a ver». El joven señaló con fuerza el viejo banco de piedra vacío, pero don Aurelio sí me vio. Partió su único pedazo de pan por la mitad y me lo entregó.
Me dijo que Dios nunca nos deja solos en esta vida. Ese simple pedazo de pan me salvó de la desesperación esa tarde. Él me enseñó lo que es la caridad sin usar palabras. ¡Elegantes! La voz del muchacho rompió por completo el pesado muro de silencio cómplice. Doña Rosa, la dueña de la panadería de la esquina, levantó la mano desde el fondo del grupo. Era una mujer mayor, muy respetada por todos los vecinos del barrio. El viejo Aurelio jamás ha pedido un solo peso regalado, declaró con voz fuerte y muy clara. Siempre viene a mi tienda a comprar el pan que sobra del día anterior. Muchas veces lo he visto regalar ese mismo pan a los perros callejeros que andan en mintos y doscientos. Los huesos. Doña Rosa caminó unos pasos hacia el atrio, secándose las lágrimas con su delantal húmedo. Usted lo llama sucio y asqueroso, padre. Pero este hombre barría la plaza todos los días de madrugada sin cobrarle a nadie. Cuidaba la casa de Dios mientras nosotros dormíamos calientitos bajo un techo. Nunca le faltó al respeto a ningún vecino. Siempre saludaba quitándose el sombrero viejo, aunque casi nadie le contestara. La multitud asintió al unísono, reconociendo su propia culpa e indiferencia. La verdad salía a la luz como un río desbordado e imparable. Las confesiones comenzaron a llover de todas partes, ahogando el orgullo desmedido del párroco. Un señor recordó cómo Aurelio había cuidado su carrito de dulces bajo el sol sin pedir nada a cambio. Un niño pequeño contó que el viejo le había devuelto su pelota cuando rodó hasta la calle peligrosa. Cada pequeño acto de bondad, escondido en la dura rutina diaria, salía ahora a la luz pública. El padre Ramiro escuchaba cada testimonio como si fueran golpes físicos y certeros en su pecho. Sus manos, antes firmes y seguras de su poder, empezaron a temblar de manera descontrolada. Miró a los rostros mojados de su congregación. Ya no veía sumisión ni respeto ciego por su autoridad eclesiástica. Veía indignación pura y un dolor profundamente compartido. La gran pared de perfección y arrogancia que había construido a su alrededor se desmoronaba a pedazos. El lodo oscuro manchaba sus finos zapatos lustrados, pero el lodo de la vergüenza manchaba ahora su conciencia dormida. Las historias del pueblo le restregaban en la cara un evangelio vivo que él jamás practicó. Don Aurelio escuchaba todas esas palabras hermosas con la cabeza baja y el corazón apretado. No estaba acostumbrado a los halagos ni a ser el centro de la atención de nadie. Sentía mucha vergüenza de que la gente hablara bien de él frente al forastero misterioso y al cura. Apretó fuertemente sus manos lastimadas contra su pecho flaco y cansado. Lágrimas silenciosas y muy calientes limpiaban el barro reseco de sus mejillas arrugadas. No hice nada extraordinario, vecinos. Solo hice lo poco que pude, susurró el viejo con una humildad que partía el alma. El forastero de la camisa de manta blanca seguía de pie a su lado, sosteniendo su peso con enorme suavidad. Una sonrisa de infinita y dulce ternura brillaba en su rostro moreno. No miraba a la multitud alborotada, sino que observaba fijamente el rostro pálido del padre Ramiro. El momento de la verdad absoluta había llegado para el sacerdote. Las voces del pueblo sencillo habían hablado fuerte para defender al más pequeño de todos. La dura lección de amor puro estaba dictada. Las voces del pueblo seguían resonando en la cabeza del padre Ramiro. Cada historia de bondad era un peso insoportable sobre su conciencia. Miró fijamente a don Aurelio, que seguía temblando por el frío. Vio sus ropas rotas, sus zapatos deformados y sus manos llenas de sangre y lodo. Luego bajó la mirada hacia su propia sotana impecable y su abrigo caro de lana fina. De repente sintió un asco profundo y real por sí mismo. Todo su orgullo se desmoronó en un instante doloroso. Comprendió que había construido su sacerdocio sobre una base de pura vanidad. Amaba la belleza de las paredes de piedra, pero odiaba a las personas que Dios amaba.
El anciano, al que tanto había despreciado y humillado públicamente, poseía una riqueza espiritual incalculable. Aurelio era un verdadero evangelio vivo, caminando por las calles de tierra. Ramiro, en cambio, era solo un sepulcro blanqueado, vacío por dentro y lleno de arrogancia. La verdad lo golpeó con la misma fuerza que la tormenta de la madrugada. Había estado ciego durante muchísimos años. Mientras el caos interno destrozaba la mente del sacerdote, el clima comenzó a cambiar repentinamente. Las densas nubes grises, cargadas de lluvia y oscuridad, empezaron a separarse en el horizonte. El viento helado se detuvo por completo, dejando un silencio casi sagrado en toda la plaza de Santa Clara. El fuerte olor a lodo y destrucción dio paso a una fragancia fresca de tierra limpia. Entonces sucedió algo hermoso e inesperado. Un rayo de sol matutino logró atravesar la espesa capa de nubes de invierno. Era una luz dorada, serena y profundamente cálida. Bajó directamente hacia el atrio inundado de la iglesia, iluminando los charcos sucios del suelo. La luz avanzó lentamente por las paredes de cantera hasta detenerse justo en la entrada principal. Envolvió por completo la figura de don Aurelio y del forastero silencioso que lo sostenía. No era un brillo cegador ni espectacular, sino un resplandor suave y lleno de paz absoluta. La plaza entera quedó bañada en una atmósfera de quietud divina y misteriosa. El padre Ramiro entrecerró los ojos ante el repentino rayo de sol. Su mirada se enfocó directamente en el rostro del forastero misterioso. El hombre de la camisa de manta blanca y los guaraches gastados ya no parecía un simple campesino. Bajo esa luz dorada y serena, sus facciones irradiaban una majestad infinita y abrumadora. Las marcas de cansancio en su rostro reflejaban el dolor y el sufrimiento de toda la humanidad. Sus ojos oscuros seguían clavados en los del sacerdote, transmitiendo una verdad innegable. Ramiro sintió que esa mirada penetraba hasta el rincón más oscuro y miserable de su alma. Recordó de golpe los versículos de la Biblia que predicaba de memoria cada domingo, pero que nunca aplicaba. Tuve hambre y me diste de comer. Fui forastero y me recogiste. El corazón del cura latió con una fuerza salvaje contra su pecho. El forastero no necesitaba presentarse con palabras espectaculares. El padre Ramiro comprendió, con una certeza absoluta y aterradora, la verdadera identidad de aquel hombre silencioso. Jesús estaba parado justo frente a él. Las piernas del sacerdote perdieron toda su fuerza repentinamente. El peso de su propia maldad y su ceguera espiritual lo aplastó por completo. Cayó pesadamente de rodillas sobre el suelo duro de la plaza. No le importó en absoluto que el lodo espeso y asqueroso manchara sus pantalones caros. Sus zapatos finos, que tanto cuidaba, se hundieron en el agua sucia de la tormenta. El abrigo negro de lana fina se empapó rápidamente de fango y tristeza. Se cubrió el rostro pálido con ambas manos, temblando como un niño asustado en la oscuridad. El pueblo entero lo observaba en un silencio estupefacto y sobrecogedor. Nadie se atrevía a dar un solo paso ni a murmurar una palabra. La figura de autoridad intocable del pueblo estaba ahora reducida a un hombre quebrado y miserable. Todo el orgullo, la arrogancia y la frialdad se ahogaron en los charcos de Santa Clara. El sacerdote arrogante había muerto en ese mismo instante. Solo quedaba un pecador destrozado por el peso abrumador de la verdad divina. Un sollozo desgarrador rompió el profundo silencio del atrio. El padre Ramiro lloraba amargamente y sin consuelo, con el rostro hundido en sus manos manchadas de lodo. Las lágrimas calientes resbalaban por sus mejillas, mezclándose con el barro oscuro de la calle. Levantó la cabeza lentamente, sin atreverse a mirar directamente el rostro sereno de Jesús. Miró los pies lastimados de don Aurelio y las sandalias gastadas del forastero. «Perdóname, Señor, te lo suplico», murmuró el sacerdote con la voz ahogada en llanto. Sus palabras apenas eran un susurro ronco, pero todos las escucharon claramente.
Estaba ciego, lleno de soberbia y de asco. Eché a la calle a tu siervo más fiel, te eché a ti mismo de tu propia casa. Ramiro se inclinó aún más, tocando casi el suelo sucio con su frente. Sentía que no era digno ni siquiera de mirar la cantera del templo. Perdona mi corazón frío, perdona mi orgullo miserable, ten piedad de este ciego inútil. El arrepentimiento era total, profundo y nacido de un dolor verdadero en el alma. El llanto desesperado del padre Ramiro rompía el silencio de la plaza iluminada. Seguía arrodillado en el lindo Vicentes, lodo oscuro, incapaz de levantar la vista por la enorme culpa. Don Aurelio lo miró con los ojos llenos de lágrimas gruesas y calientes. El anciano olvidó de inmediato la humillación pública, los insultos crueles y el dolor agudo en sus rodillas. Con pasos lentos y temblorosos se acercó al sacerdote quebrado. El forastero de la camisa de manta blanca soltó suavemente el brazo del viejo y dio un paso atrás, sonriendo con mucha paz. Aurelio se inclinó con esfuerzo sobre el cura, puso su mano rasguñada y sucia sobre el hombro del hombre que lo había echado a la calle. «Levántese de ahí, padrecito», le dijo con una voz muy dulce y ronca. «No llore más, que el piso está helado y se va a enfermar». Ramiro levantó el rostro manchado de lágrimas y barro. No podía creer la inmensa compasión que veía en los ojos cansados del vagabundo. «Yo no guardo ningún rencor en mi corazón, padre», continuó el viejo con una sonrisa pura. «Usted ya está perdonado. Dios nos perdona a todos cuando lloramos. De verdad». El abrazo torpe entre los dos hombres selló la paz definitiva. Cuando el sacerdote y el anciano se separaron del abrazo, buscaron al forastero. Querían agradecerle de rodillas, pero el hombre de los guaraches gastados ya no estaba. Había desaparecido sin hacer ningún ruido entre la multitud de vecinos asombrados. Sin embargo, una calidez maravillosa seguía llenando el atrio húmedo de Santa Clara. El padre Ramiro se puso de pie lentamente, apoyándose en el brazo débil de don Aurelio. Su abrigo fino estaba arruinado por completo, pero su alma estaba limpia por primera vez en su vida. Se giró hacia las familias que seguían congeladas en la plaza de piedra. Con la voz aún temblorosa, pidió perdón a cada uno de los presentes. Se disculpó públicamente por su orgullo, por su ceguera y por cerrar las puertas a los más necesitados. Luego, caminó directo hacia las pesadas puertas de madera tallada de su iglesia. Las empujó con toda su fuerza, abriéndolas de par en par. «Esta casa ya no es mía, es de ustedes», anunció con una firmeza nueva. «A partir de hoy, nadie se quedará afuera pasando frío». La gente aplaudió con lágrimas de alegría, sintiendo que la fe verdadera había regresado a su pueblo. Esa misma tarde comenzó una transformación increíble en la parroquia. Detrás del altar principal había un inmenso salón oscuro que llevaba años cerrado bajo llave. Estaba lleno de muebles viejos rotos, polvo acumulado y telarañas espesas. El padre Ramiro, todavía con los zapatos manchados, lideró a los vecinos para limpiar el lugar. Doña Rosa, la panadera, organizó a las mujeres para barrer y lavar a fondo los pisos de mosaico. Los muchachos del barrio sacaron los escombros inútiles y trajeron varias camas de fierro donadas. En menos de 3 días, el salón polvoriento se convirtió en un refugio cálido y muy luminoso. Las paredes se pintaron de blanco puro y las ventanas volvieron a dejar entrar el sol de la tarde. El olor a incienso caro fue reemplazado rápidamente por el aroma delicioso a café de olla hirviendo y pan dulce. El cura trabajaba de sol a sol, cargando cobijas pesadas y acomodando mesas de madera rústica. Su mirada fría había cambiado por completo. Ahora sonreía a todos y sus manos estaban ásperas por el trabajo físico. La iglesia dejó de ser un simple museo de plata para convertirse en un verdadero hogar. Don Aurelio nunca más volvió a dormir en la calle empedrada y fría. Dejó atrás para siempre el viejo banco de piedra que fue su única cama. Durante años, el padre Ramiro lo llevó personalmente al nuevo y hermoso refugio de la iglesia.
Le entregó la cama más cercana a la estufa de leña ardiente para que no sufriera de frío en el invierno. Su zarape roto y polvoriento fue reemplazado por 2 cobijas gruesas, limpias y muy suaves. Por primera vez en muchísimo tiempo, el anciano comió un gran plato de sopa caliente servido en una mesa de verdad. No entró a ese salón como un vagabundo callejero recogido por pura lástima. Entró como el primer huésped de honor de esa maravillosa misión de amor. Todos en el pueblo comenzaron a tratarlo con un respeto inmenso y sincero. Las señoras le llevaban camisas limpias, planchadas, y los niños se acercaban a escuchar sus anécdotas. El viejo ya no era el hombre invisible de la gran plaza de Santa Clara. Era el corazón palpitante y bondadoso de la comunidad entera. Su paciencia inquebrantable había logrado un milagro que ningún sermón elegante pudo conseguir. Los días siguientes trajeron una paz profunda y mucha alegría al pequeño pueblo mexicano. El refugio de Santa Clara se llenó rápidamente de otros ancianos enfermos y familias enteras sin hogar. Todos encontraron allí un plato de comida nutritiva y una palabra de aliento verdadero y sincero. El padre Ramiro y don Aurelio se volvieron compañeros inseparables en el pesado trabajo diario. El sacerdote servía la comida con alegría contagiosa y el anciano seguía barriendo la entrada principal. Pero ya no lo hacía con una vieja escoba, de ramas secas ni con el estómago gruñendo de hambre. Lo hacía con una fuerza física renovada y una enorme sonrisa de paz en su rostro arrugado. Afuera, el viejo banco de piedra de cantera permaneció siempre vacío. Se convirtió en un símbolo mudo y poderoso para que el pueblo nunca olvidara la gran lección. Recordaba a todos los transeúntes que Dios siempre camina escondido entre los más humildes de la tierra. La tormenta furiosa se había llevado el orgullo ciego y dejó a cambio un paraíso de hermandad cristiana. La misericordia infinita había vencido a la soberbia para siempre.